yo soy Víctor Arroyo, del equipo jurídico de misabogados.com, y voy a comentarle un poco de esta materia de cobranza en general, de acuerdo al documento que queremos cobrar, así como las cobranzas en estos tiempos, qué ha cambiado y cómo estarían funcionando los tribunales en esta fecha, en qué forma, en qué medida. Entonces, para contextualizar un poco la discusión, necesitamos señalar brevemente cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico en materia civil, los cuales podemos señalar a grandes rasgos en dos procesos: los procesos ordinarios, que podemos clasificar de acuerdo a mayor, menor, mínima cuantía, juicio sumario, entre otros, y los juicios ejecutivos, que son los que nos interesan en esta presentación. Todos los procesos ordinarios buscan lograr una sentencia, obviamente favorable a lo que es la pretensión de nuestro cliente, de nuestro acreedor, del acreedor, que vamos a ejecutar en el llamado cumplimiento incidental de la sentencia. En ese punto, el proceso se asimila de este proceso ordinario a lo que sería el juicio ejecutivo, que vamos a explicar en breve. Por ejemplo, A demanda a B por un accidente de tránsito y pide una indemnización de 5 millones de pesos. Lo que buscamos recurriendo a tribunales es que el juez se pronuncie y diga: páguese a A la suma de 5 millones de pesos, ya que la deuda no existe, sino que es en virtud de esta sentencia que va a existir esta deuda. Asumiendo que se logra una sentencia favorable, pasamos a cobrar, por lo cual podemos solicitar el cumplimiento del tribunal y cobramos sobre lo que es todo el patrimonio del demandado. Entonces llegamos al juicio que nos interesa. Esto es el juicio ejecutivo, que, señalado de forma muy breve, es aquel juicio en que paso directamente a cobranza o cumplimiento de la obligación contenida en este título ejecutivo, que vamos a pasar a explicar, para cobrar de inmediato la deuda que nos deben. Entonces, si podemos elegir entre cobrar una deuda por un juicio ejecutivo y por otro lado intentarlo en un juicio ordinario, la decisión obvia es cobrar en un juicio ejecutivo de inmediato. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero explicaremos algunas de las principales para hacer más breve la presentación. La ventaja dice en relación con un proceso mucho más breve en comparación, donde, por ejemplo, el periodo de discusión es mucho más breve, es la mitad del tiempo que el del juicio ordinario. Las defensas que puede alegar el demandado son mucho más acotadas, ya que son taxativas de acuerdo a nuestro Código de Procedimiento Civil. Cuando yo presento una demanda, la primera resolución del tribunal es lo que se llama el mandamiento de ejecución en embargo. Este mandamiento dice que yo puedo ejecutar de inmediato la deuda respecto de todo el patrimonio del deudor, ¿ya? Entonces, si el demandado se opone y son desechadas sus defensas, yo puedo seguir contra todo el patrimonio, ¿ya? En cambio, los juicios ordinarios lo que hace es que tú logras una sentencia que luego vas a ejecutar. Es decir, en tiempo yo diría que es más o menos el triple o cuádruple el lograr un proceso, una sentencia favorable en un juicio ordinario, que podemos ejecutar en un juicio ejecutivo al final, ya asimilando lo que son el cumplimiento incidental con el juicio ejecutivo, ¿ya? Otro beneficio que te da el juicio ejecutivo en comparación al juicio ordinario es que existe una institución que se llama el abandono del procedimiento. El abandono del procedimiento, y acá muchos abogados se caen, tiene dos plazos. El abandono del procedimiento es una institución en que el demandado puede solicitar al tribunal que, en atención a la no gestión de gestiones de la causa, después de 6 meses puedo pedir que el tribunal declare el abandono, perdiendo todo el plazo que haya avanzado en este proceso, ¿ya? Perdiendo todo, lo que implica posteriormente que si me mandan nuevamente yo leo la prescripción, ¿ya? Eso es en el juicio ordinario. En el juicio ejecutivo este plazo sube a 6 meses, lo que hace mucho más fácil tener al demandado en una situación de cobranza que complica mucho a las empresas particularmente, y a los deudores, ya que tienen que dar su patrimonio al acreedor, ¿ya? Entonces ese plazo te beneficia muchísimo también. Entonces, al momento de tener que ejecutar algo entre juicio ordinario y juicio ejecutivo, lógicamente la decisión es hacerlo en juicio ejecutivo. Entonces, como señalamos, todos los procesos ordinarios buscan lograr esta sentencia que vamos a ejecutar en el llamado cumplimiento incidental. La gracia de este tipo de juicio es que paso directamente a la cobranza o cumplimiento de esta obligación contenida en este título ejecutivo. Pero, ¿qué es este título ejecutivo? El título ejecutivo es aquel documento que incorpora cualquier obligación de dar, hacer o no hacer, que la ley reconoce la suficiencia necesaria para que su cumplimiento se pueda exigir respecto de cualquier autoridad, sea judicial o sea administrativa.
Entonces, cuando yo presento una demanda ejecutiva, el tribunal debe revisar 3 requisitos: que sea una deuda líquida, no prescrita y que sea exigible actualmente. ¿Ya? En referencia a que sea líquida, solamente en palabras muy simples, es traspasarlo a peso al día de hoy. Por ejemplo, la UEF y la UDM la pueden pasar al día de hoy. Con que no esté prescrita se hace referencia a que no hayan transcurrido los plazos que se hacen que pierda el mérito ejecutivo de la creencia. El mérito ejecutivo es poder ejecutar directamente en este juicio especial sin necesidad de cualquier otra gestión. Por ejemplo, para ir un poco más al callo, en el caso del pagares, por ejemplo, que es uno de los documentos recurrentes, los plazos del mérito ejecutivo es de 1 año desde que se hace exigible la deuda para que yo notifique al deudor. Así como, por ejemplo, los cheques de 1 año del protesto, entre otros. Que yo tengo que presentar la demanda y el tribunal debe dar la orden de que se notifique al demandado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo presento esta demanda dentro de plazo, pero al momento en que logro notificar mediante receptor judicial, que es un ministro de fe que se dedica a estas gestiones, el mérito ejecutivo ya está vencido? En ese momento el demandado, el ejecutado en esta instancia, puede alegar que está prescrito el título, el mérito ejecutivo. Entonces, el juez puede declarar, de acuerdo a la solicitud que haga el demandado, que efectivamente está prescrito. Entonces, es muy importante señalar que si pierdes el mérito ejecutivo no implica necesariamente que pierdas el derecho a cobrar la deuda, sino que pierdes el derecho de cobrarlo en este procedimiento muy beneficioso para el acreedor, que es el juicio ejecutivo. Y por último, que sea actualmente exigible es que pueda solicitar en su cumplimiento inmediato sin mediar plazo o condiciones, como por ejemplo cuotas cuando existe una cláusula de aceleración o alguna condición de algún hecho, por ejemplo. Entonces, ¿qué títulos ejecutivos existen? Sin perjuicio de que la ley regula cuáles son los títulos ejecutivos en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, señalando, por ejemplo, la sentencia, una copia autorizada, una escritura pública, un acta de venimiento, entre otros más, que para no dar la lata, vamos a recurrirnos a lo que son los otros. Los otros son principalmente lo que uno ve en las gestiones que nuestra plataforma ve, así como en general todo el negocio de la creencia, ya que en virtud del alto tráfico y rapidez necesaria por las relaciones comerciales, lo principal que se ve son los pagarés, las facturas, los cheques, entre otros títulos más rápidos, ¿ya? Y que son de mucho más fácil accesibilidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona a grande rasgo esta ejecución? Asumiendo que cobrando ganaste cualquier defensa en la próxima diapositiva, o vencido el plazo para que el demandado alegue cualquier defensa, por ejemplo, él alegó que él no era el deudor de la deuda y fue desechado, por ejemplo, por hacer un ejemplo muy burdo. Yo paso derechamente a seguir el proceso de apremio, de embargar bienes. Lo que hago yo, mediante un receptor judicial, es embargar bienes muebles, por ejemplo, del deudor. Y esos bienes muebles después los retiro con el mismo receptor y eventualmente con fuerza pública si es necesario, para que se haga el remate mediante un martillero. Y de ese producto que quede del remate, yo me adjudico lo que sea mi creencia. Previo descuento legal de publicaciones eventuales, de la cuota del martillero, entre otros. Entonces ahí tú tienes que hacer la comparación. ¿Te sale más conveniente hacer el remate o, por ejemplo, ir a embargar una cuenta corriente que tú sabes que tiene fondos y que que es a cargo del demandado o ejecutado? Ya, en ese caso, lógicamente, yo voy a embargar directamente a la cuenta bancaria del receptor, del demandado ejecutado, y el receptor lo hace en el banco y después el banco me remite los fondos al tribunal y yo después pido el giro de ese fondo y cobro directamente. Esa es la gestión más fácil y más rápida para pillar algún fondo para cobrar. Eventualmente también puedo embargar en muebles para pedir el remate del mismo. ¿Ya? Eso es muy beneficioso porque yo en general necesito, como abogado, tener algún objeto de embargo para poder hacer efectiva la ejecución y cobrar. ¿Ya? Entonces, al respecto me refería, en definitiva, que la relevancia mayúscula que existe en estos procesos es la efectividad que estos juicios va en contraposición al patrimonio que haya del demandado, ya porque yo cuando demando a alguien solamente puedo ejecutar este patrimonio de este alguien, ¿ya? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo,
ejecutara la clínica Las Condes, por decir algo, que ejecutar una empresa que está al borde de la insolvencia. Entonces, cuando tengo un deudor que no tiene mayor capacidad o espalda financiera, tengo que evaluar no solamente que me diga, por ejemplo, yo te voy a pagar tal cantidad de plata en tal cantidad de plazo, sino que tengo que ver muchas gestiones previas, por ejemplo, cuántas demandas tiene la persona. Habitualmente cuando tú dejas de pagarle a un acreedor, tú dejas de pagarle a muchos acreedores. Entonces, si yo logro como deudor un acuerdo de voy a pagar X cantidad de plata, pero a la vez, además del acuerdo que tengo contigo, tengo 7 demandas más, ¿cuál es la veracidad de ese acuerdo que yo logré? Es muy baja, entonces ahí hay que evaluar, de acuerdo a nuestro equipo jurídico, el estudio que hacemos de los deudores, si te conviene o no te conviene dar marcha adelante a estos procesos o, preferiblemente, castigar un poco el monto total en beneficio de que se haga el pago de una deuda que ya tengo. Entonces ahí hay que evaluar caso a caso qué es lo que es más conveniente. Existe la posibilidad de que si se gestiona en tiempo, de acuerdo a lo que es el Código Tributario y las circulares del Servicio de Impuesto Interno, que, por ejemplo, si el deudor tuyo cae en derechamente insolvencia o no puedes cobrar porque no tiene patrimonio, tú puedas castigar la deuda, lo que implica un beneficio tributario importante, ¿ya? Porque tú vas a imponerle las rebajas con estas causas que se han intentado cobrar, pero que llegaron a un resultado no satisfactorio. Entonces, tú pagas IVA, por ejemplo, facturo, pago el IVA. Luego intento cobrar la factura judicialmente de, no sé, a un monto superior a 50 UF, pero el deudor eventualmente se tiró a quiebra o, por ejemplo, no tiene ninguna cosa para pagar. Y yo ya embargué tanto las cuentas corrientes como el patrimonio de la empresa y no hubo caso, la persona no tiene ningún fondo o la empresa no tiene ningún fondo. En esos casos yo puedo emitir como abogado un certificado de incobrabilidad y eso cruzado con los libros de contabilidad de la empresa y con lo que yo haya informado al Servicio de Impuesto Interno puede implicar que se castigue la deuda bajando la base imponible, lo que, bueno, es como el premio consuelo que siempre es bueno. Bueno, quizás no puede cobrar la totalidad, pero al menos bajamos el impuesto que tenemos que pagar, lo que siempre es muy útil. Cuando hablamos de sentencias judiciales, por ejemplo, o de pagarés o de escrituras públicas, hablamos de títulos perfectos que yo puedo ejecutar de inmediato. Pero por otro lado, están aquellos títulos imperfectos que son aquellos procesos o títulos que el juez no puede ordenar que se despache de inmediato la orden de embargo contra el demandado, sino que necesita una gestión o actividad previa al demandante. Ya, estas gestiones previas son lo que se llama las gestiones preparatorias.